El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Y este versículo nos habla de una situación que, bueno, se produjo allí en el pueblo de Israel, pero que habla bien de Moisés, ¿sí? Bueno, la verdad que tenemos que hablar de Moisés bien en muchas cosas, ¿sí? Pero en esto en particular, porque Moisés recordó una palabra, una promesa, y la llevó adelante. Podía haberse olvidado, era una persona de 80 años, sí, podía haberse olvidado, pero para las personas que son de Dios y son de la palabra de Dios, hay cosas que no se les escapan, hay cosas que no se olvidan. Y justamente Moisés, que era alguien de Dios y de su palabra, era alguien que tenía en cuenta algunas cosas muy importantes como la que vamos a leer ahora. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Qué bárbaro. Cuando yo estaba leyendo esto, pensaba, ¿no? Últimamente me olvido algunas cosas, qué sé yo, cosas no tan importantes, pero me las olvido, no me las acuerdo. Entonces, me dice de uno la verdad, me olvidé. Entonces dije, qué interesante esta memoria de Moisés, ¿no? Tenemos que recordar que el pueblo de Israel estaba en Egipto gracias a José. José había sido vendido y llevado como esclavo allí, y allí José buscó al Señor, y es una historia larga. El asunto que termina José siendo la segunda persona más importante del imperio egipcio, y su familia viene a buscar comida a Egipto porque había una escasez enorme, y José los perdona, les da de comer, les da un lugar para que vivan, y allí el pueblo de Israel, allí los israelitas, los hijos de Jacob, se multiplicaron hasta que se transformaron en lo que era aquí en este pasaje. Dice la palabra que se contabilizó 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces tenemos que hablar de cerca de 1,5 millones a 2 millones de personas. Todo eso gracias a José. José sabía que el pueblo de Israel iba a volver a la tierra prometida. Dios se la había entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él lo creía en su corazón. Entonces le dijo, bueno, antes de cuando él ya estaba para morir, dice, mire, yo no quiero que me dejen acá. Quiero que agarren mis huesos que estaban embalsamados y me lleven allá a la tierra de Canaán, donde es la promesa de todos los israelitas como yo lo soy, ¿sí? Así que Moisés se acordó de esta palabra para cumplir. Y entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente tiene memoria de las cosas importantes, ¿no? Tiene memoria de aquellas cosas que no tiene que olvidar, que tiene que guardar en su corazón. Dice la Biblia que María, la mamá de Jesús, guardaba todas las cosas en su corazón. Ella no necesitaba un anotador, una agenda, no tenía que grabarlo en el celular, sino que simplemente lo guardaba en su corazón y no se lo olvidaba. Y por otro lado, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos cosas importantes? Samuel le dice a Saúl, cuando Saúl desobedeció, le dice, el prestar atención es más importante que la grosura de los carneros. Algo que muchas veces nosotros no hacemos es prestar atención. Hablamos encima de lo que nos están hablando, pensamos encima de lo que nos están hablando para poder contestar rápidamente y así sentirnos orgullosos de que somos gente que responde fácil. Entre paréntesis tenemos que decir que la Biblia a esa gente la llama respondones, ¿no? Y no lo dice como una virtud,
sino todo lo contrario, ¿sí? Así que estamos allí tratando de hablar antes de escuchar. El apóstol Pedro decía que tenemos que tener el oído rápido para oír y tardo para hablar. Así que nosotros tenemos que prestar atención, sobre todo prestar atención a aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual, con la palabra del Señor, con una promesa del Señor. Bueno, el domingo hablamos en uno de los cultos y enfatizamos la importancia de guardar la palabra. Si yo soy una persona que presto atención a lo que el Señor me está diciendo, yo voy a guardar esa palabra, porque esa palabra es una línea que me da el Señor para que yo camine a través de ella, es una directriz para mi vida. Yo tengo que ser alguien que me acuerde la palabra del Señor, no alguien que me la olvide rápidamente. Y si me lo olvido, por una cuestión fisiológica, no tengo una memoria muy retentiva, lo anoto y lo leo para tenerlo presente, para guardarlo en mi corazón, porque el Señor quiere que yo preste atención para poder obedecer las palabras que el Señor me da. No tenemos que olvidar la palabra, pero sí hay algunas cosas, la Biblia nos dice que tenemos que olvidar, ¿sí? Olvidando, dijo Pablo en Filipenses, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Cuántas cosas nosotros retenemos, guardamos, que no tenemos que retener ni guardar? Tenemos que perdonar, tenemos que liberarnos, tenemos que soltarlo, porque acá Pablo está diciendo, yo no miro más atrás, no miro lo que pasó allá, no, para ver, qué sé yo. No, yo tengo algo mucho más importante por delante y hacia ello yo me dirijo. No tengo que recordar algunas cosas, tengo que dárselas al Señor. Cuando alguien habló mal de mí, cuando alguien me hizo algo malo, cuando alguien no se comportó correctamente, yo debo perdonar y soltar todo eso, porque tengo que tener espacio en mi mente y en mi corazón exclusivamente para guardar la palabra y sobre todo las promesas del Señor. Yo me lleno la mente y el corazón con tantas cosas, no tengo lugar para recordar lo que realmente vale la pena. Acá Moisés se anotó, se puso la 10, como dice la muchachada, ¿no? Se acordó. Imagínense que el pueblo de Israel salía, llegaba a la tierra prometida, o llegaban a la tierra prometida. ¡Che, los huesos de José nos olvidamos!, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Vamos al súper y después, lo que vine a comprar, justamente lo que me olvidé. Pero mis hermanos y amigos, en este día tenemos que recordar, y sobre todo aquellas cosas que vale la pena recordar. La palabra también nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y yo siempre digo en mis predicaciones en la iglesia que hay algunos que examinan todo y retienen lo malo. Hacen lo contrario a la palabra del Señor. En vez de guardar aquellas cosas que vale la pena, guardan aquellas cosas que son una carga, que son un lastre, que llenan su corazón y su mente y no permiten poder recordar aquellas cosas que realmente vale la pena que tienen que recordar. Vamos a orar, pero sobre todo, si vos tenés alguna cosa allí en tu mente y en tu corazón que tenés que darle un voleo, ¿no? No seas un acumulador de situaciones, de experiencias, de vivencia que no sirven para nada. Guardá lo que realmente tenés que guardar, recordalo, prestale atención, que es la palabra del Señor, porque la palabra es la que va a tener cumplimiento sobre tu vida y un cumplimiento de bendición. Dios va a hacer cosas tremendas y poderosas en todos aquellos que guardan su palabra. Oramos. Señor y Padre, en este día te alabamos y te bendecimos. Seamos, Señor, ayúdanos a ser personas que retengan tu palabra. Que nos acordemos, Señor, de aquellas cosas que valen la pena. Y, Señor, desechemos con facilidad aquellas otras
que son una carga para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús tenemos la autoridad para perdonar. Tenemos el poder del Espíritu Santo para entregar todas las cargas al pie de la cruz, Señor, y ser libre y hacer espacio, Señor, en el disco rígido de nuestra vida para guardar tu palabra, Señor, para guardar tus promesas, para guardar aquellas cosas que valen la pena guardar, porque ellas van a ser las que cambien nuestra vida y que las que nos bendigan. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.